Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Listo hoy día para dos tandas de bioquímica? Porque siempre terminamos muertos el día jueves, así que es verdad. Voy a saludar acá al chat, ahora sí estoy leyendo. Dice Bárbara Figueroa, dice, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Bárbara Figueroa. Valeria dice, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Valeria. Karin dice, hola, profe, hola, Karin. Paula Navarro también, con esa foto de una niña ahí tierna. Juan Manuel Delgado dice, hola, profe. Cristian dice, hola, profe, hola, Cristian, hola, Joan. Era Joan, no era Juan, ¿cierto? Denise dice, hola, también está Alfredo, saludo también a Denise, Alfredo, Daniel Alejandra Brito, Lucas Urrutia, Paloma Santibáñez, dice, hola, profe, Valeria Banginsky, dice, hola, hola, Valeria. También está Daria Arata, dice, hola, profe, con signo de exclamación. Daniela Cerey dice, hola, también está María Catalina Gallegos, dice, hola, profe. Valeria Bustamante dice, no. No sé qué pregunté, que me contesta que no. Ya partimos negativa. Valeria, Valentina Isidora dice, hola, profe. Carolina dice, hola. Hola, señorita Carolina Jara. Giselle dice, hola, profe. También está Valentina Belén, dice, hola, profe. Sofía dice, hola, profe. Fernanda López dice, hola, profe. Antonia Arlín, ya, hola, profe. Me estoy aprendiendo los apellidos, ¿eh? Cristóbal Sangüesa, hola, profe. También Villarreal Ortiz dice, hola, profe. Grace, perdón, Almendra dice, buenas tardes. Ok, también está Karim Torres, dice, hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias por preguntar. Natalia Núñez dice, hola, profe. Catalina Astudillo. La otra vez la conocía Catalina Astudillo. Me pilló de sorpresa así Catalina Astudillo, ¿ah? Y yo, con todos con mascarilla, ya no reconozco a las personas. Más encima mi visión no es la mejor, entonces no lo reconozco de lejos. La verdad, entonces a veces me dicen, pero gente no me vio y no me saludó, y es como, no, es que no. La verdad, 2 años de computador no acompañan mucho a mejorar la visión. De hecho, tengo que usar lente y ahí está, en su caja. Valeria Rojas dice, hola, profe, también, y Florencia Valvoltín dice, hola, profe. Ok, así que para que no se sientan mal, si es que un día no los saludo. Y además que ni siquiera los conozco tanto, los conozco por nombre, algunos, pero es difícil, digamos, verlos con mascarilla, ¿cierto? Es súper complejo, no sé, pónganse en mi lugar. Ya, ¿cómo vamos, chicos, hoy día? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien hoy día? Sí, me gusta siempre preguntarle a mis estudiantes cómo estamos para iniciar nuestra clase. Y siempre me gusta que me den su feedback. Lucas dice que está bien, dice sí. Lucas, bien, perfecto. Recuerden que la próxima semana es semana de receso, así que nosotros vamos a tener estas dos clases. Afortunadamente, vamos a tener nuestras clases completas. La próxima mañana hay suspensión de actividad a partir de las 14 horas y por lo tanto, si tienen clase en la tarde, no debieran porque va contra, digamos, el reglamento académico. Así que para que lo tengan en consideración. Ya chicos, hasta qué diapo quedamos en la clase pasada? 12:30, puede ser, a lo mejor yo estoy un poco, porque decía cuarto módulo, a partir del cuarto módulo, y el cuarto módulo comienza, a ver, puede ser, o puede ser a las 12, ¿ah? Sí, pues no sé, ya. Ahora como yo tengo que hacer clase en la tarde, la verdad no tengo que hacer esa clase, tengo que recuperarla de alguna forma, y entonces en la mañana no me fijé por eso, puede ser que yo me esté equivocando, Grace, puede ser, no lo sé. Ya, pero usted ahí me imagino que sabe mejor la información que yo. Empieza el 18 mañana. Claro, supongo. No sé. Ok, chicos, ¿hasta dónde quedamos la clase pasada? En la Diapo 23. Ah, ya, avanzamos. Ok, hablamos de esto entonces. Hablamos de intermediarios de la reacción. Les di el ejemplo de la botella con la tapa y para poder destapar una botella, ¿sí? ¿Sí? Ya. Quiero entonces que me hagan consulta con respecto a la materia. Si tienen dudas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Los demás? Sí. Ya, Lucas dice que sí, perfecto, quedo tranquilo entonces. Partamos entonces con idea con la clase. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a hablar de lo que queda pendiente, que es la, los mecanismos de acción de la enzima, los modelos que existen, vamos a hablar de las coenzimas, vamos a hablar de los cofactores,
vamos a hablar de las vitaminas también, van a aparecer ahí dentro de la clase de hoy día, y tenemos que finalizar esta clase hablando de clasificación de enzimas, ¿ya? Pero quiero ir lento porque quiero alinearme con la otra sección que tengo de medicina. Y la idea entonces es que los dos quedemos más o menos alineados por los avances de contenido. Y esta sección, voy bien, voy perfecto, de hecho, ¿ya? Así que no tenemos por aquí apurarnos. Y si tienen dudas, por favor, pregúntenme, ¿ya? La pregunta de esta diapositiva dice, ¿cómo logra una enzima disminuir la energía de activación? Aquí quiero que me respondan esta pregunta. ¿Cómo lo hace entonces una enzima para disminuir la energía de activación? Porque ya dijimos que las enzimas hacen eso, disminuir la energía de activación, pero la pregunta es ¿cómo lo hacen? ¿Alguien me puede decir una idea, por ejemplo, de cómo cree que lo hacen la enzima? No, sí, alguna idea. Si se equivoca, no importa. Exactamente, Cristian. Entré con la ruta alternativa. Ya, ¿y cómo serían esas rutas alternativas, más o menos? ¿Alguna idea de una ruta alternativa que pueda dar la enzima y que ayude a disminuir esta energía de activación? Exactamente, Lucas, porque una alternativa, por ejemplo, que dice, que dice ahí Lucas, es generar intermediarios en una reacción, ¿cierto? Eso sería una posible mecanismo o ruta alternativa que puede dar entonces la enzima para acelerar un proceso y obviamente disminuir la energía de activación. Y eso es lo que sale acá. La respuesta a mi pregunta está acá. Que estos son los mecanismos entonces que utiliza una enzima y que llevan finalmente a la disminuir la energía de activación. Los mecanismos más conocidos son la catálisis por aproximación de sustrato. O sea que lo que hace, por ejemplo, la enzima es que en su sitio activo puede acercar los sustratos para que puedan reaccionar entre ellos y obviamente llevarse a cabo el proceso de catálisis. Recuerda que si tú quieres hacer una reacción, por ejemplo, de unión de dos sustratos y generar un producto, esos sustratos tienen que estar cerca el uno del otro. Entonces, básicamente, el sitio activo le da ese lugar, ese nicho, para poder generar este acercamiento, en este caso de los sustratos. ¿Ya? Entonces, ese se denomina catálisis por aproximación de sustrato. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos bien con ese tipo de mecanismo? Sí, perfecto. Vamos con el siguiente. Sí, claro que puedo repetir. Lucas, mira, cuando un sustrato con otro sustrato quieren interactuar, quieren llevar a cabo, por ejemplo, mira, voy a poner acá un A más B, una reacción, ¿cierto? Pasando a C. Si yo no tuviera una enzima, el A y B, la única forma de que reaccionen y que generen un C es que se acerquen, ¿o no? Imagínate que tengo un vaso aquí, ¿sí? Y adentro tengo a A, tengo también a B, ahí lo estoy poniendo. Entonces, la única forma de que estos dos sustratos que están aquí en este vasito con agua puedan generar un compuesto C es que se junten. Entonces, claramente eso, la probabilidad de choques, la probabilidad de que se junten es baja si es que están muy diluidos. Entonces, ahí la enzima, cuando tú agregas una enzima acá a este sistema o a este frasco, lo que hace entonces es que estos sustratos pueden encajar en este sitio activo, se enlazan al sitio activo y obviamente eso ayuda al acercamiento de estos dos sustratos. O sea, catálisis por aproximación. ¿Se entendió, Lucas? Sí, súper. Segundo mecanismo que pueden utilizar las enzimas, catálisis por estiramiento. Y en este caso se utiliza este tipo de mecanismo para favorecer la ruptura de un enlace. Por ejemplo, si yo tengo a C aquí y quiero generar con ese C los productos A y B, si por separado, en ese caso tengo que romper la molécula C, ¿cierto? Para generar estos dos productos. Y ese rompimiento lo puedo hacer por estiramiento, que básicamente consiste en que el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima y la enzima produce entonces el estiramiento de este sustrato C para que se rompan algunos enlaces y de esa forma poder generar entonces los productos en forma independiente y que después se puedan liberar. ¿Sí? Entonces ese es otro tipo de mecanismo que se llama catálisis por estiramiento. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Y el tercer mecanismo que ustedes pueden encontrar en la enzima es la catálisis por formación de enlaces transitorios, que básicamente consiste en que la enzima, eh,
introduce en su interior, digamos, el sustrato, y ese sustrato puede hacer formación de enlace y rompimiento de enlace, ¿ya? Para estabilizar justamente lo que dijeron ustedes, intermediarios de una reacción, como dijo Lucas. Entonces, si yo quiero estabilizar un intermediario de la reacción, claro que tengo que generar ahí enlaces que pueden ser transitorios, ¿sí? Que se puedan formar en algún momento y después los puedo romper porque ya no los necesito, ¿sí? Entonces, ese tipo de catálisis se denomina formación por enlaces transitorios. Entonces, estos mecanismos son los más conocidos que utilizan las enzimas. Y a veces han visto que enzimas pueden utilizar combinatorias de estos mecanismos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay enzimas que, por ejemplo, pueden hacer una catálisis por aproximación combinado con una catálisis por estiramiento y combinado por la catálisis en formación de enlaces transitorios. Entonces, existe toda una combinatoria que puede darse dependiendo del tipo de enzima que estemos hablando. Cristian Alfero dice, profe, ¿puede explicar la última, no, por favor? Claro, la catálisis de formación de enlaces transitorios es cuando los sustratos o el sustrato, ¿cierto?, que encaja en el sitio activo, para pasar a producto, se tienen que generar algunos enlaces en forma transitoria para poder estabilizar, digamos, un intermediario de una reacción, ¿sí? Puede sonar un poco complejo, pero es bastante simple, mira. A ver, hagamos un ejemplo simple. ¿Ustedes han hecho sushi? ¿O han comprado sushi? No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han tenido ya? Sí, claro. Pero ¿han visto cómo se hace? O a lo mejor han hecho o han visto cómo se hace un sushi. El rol, digamos. ¿Sí? Ya. Se utilizan como unas cositas de madera, no sé qué, como para darle la forma redondeada al sushi, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Estrellita, no sé qué es estrellita. Esterilla. Ah, esterilla se llama. Ya, yo no sé cómo se llama. Bueno, bueno. Esa cosita redonda, esperé, yo supongo que Grace me está diciendo el nombre, ¿cierto? Entonces, el producto en este caso es generar un rol. Ese es el producto, lo que tú quieres formar, ¿ya? Pero obviamente el sustrato en este caso es el arroz. ¿Mm? El sustrato, el que tiene que formar después de tener esa forma de rol. Entonces, la enzima venía siendo así como la especie de esterilla, como dice Grace, que es la que genera interacciones con el sustrato, genera en este caso interacciones con el arroz, ¿ya? Para doblar ese arrocito, para dejarlo en forma, pero una vez que ya el rol está formado, esa esterilla que dice Grace ya tú la quitas, ya no la necesitas, no la vendes, tú el producto no lo vendes, con la esterilla llegas y vendes el producto con el arroz formado, ¿cierto? Y listo. Entonces, ahí se tuvo que generar interacciones transitorias, enlaces transitorios entre esta esterilla y el arroz. ¿Se entendió? Y esa, ¿por qué es transitorio? Porque una vez que ya formaste el rol, sacan la esterilla y listo, y el rol quedó formado. Entonces, por eso se llaman enlaces transitorios, que es contacto. Hacen contacto, pero en forma transitoria. ¿Sí? ¿Se entendió con ese ejemplo? ¿Sí? Ya, entonces la enzima lo hace así. La enzima puede hacer enlaces transitorios por mientras, y una vez que ya se forma el producto, listo, se libera ese producto y esos enlaces transitorios ya no existen. Bien. Existen dos modelos, chicos, de mecanismos de catálisis. Mira, tenemos el modelo llave cerradura y tenemos el modelo de ajuste inducido. Y lo más probable es que usted conozca estos dos modelos. Ya se explica en biología celular estas cosas. El modelo de llave cerradura dice como definición que el sitio activo y el sustrato son perfectamente complementarios, como una llave que encaja dentro de una cerradura. Y por lo tanto hay reconocimiento molecular. Entonces aquí lo importante es la palabra perfectamente complementario. Aquí lo subrayé. Eso es como el, Eso es como lo clave de esta definición de llave cerradura, en donde aquí se muestra la enzima, ¿sí? Este es el sitio activo de la enzima, la amarilla es la enzima, estas son el sitio activo, ahí dice sitio activo, y este es el sustrato. Si se dan cuenta, el sustrato y la enzima tienen formas complementarias, ¿sí? Y que encajan perfectamente, ahí dice perfectamente complementario, y por lo tanto el sustrato encajaría en el sitio activo, no hay ninguna deformación, y se lleva a cabo entonces el proceso de catálisis. Ya. Ese es un tipo de modelo que se estableció y se cree que algunas enzimas actúan de esta forma. Pero también existe otro modelo que dice del ajuste inducido, en donde la definición dice que la unión del sustrato induce
un cambio en el sitio activo de la enzima que sufre entonces finalmente un cambio conformacional que se ajusta al sustrato y por lo tanto es un reconocimiento de tipo dinámico. Entonces aquí las palabras claves son inducir y que es dinámico. Como se muestra en la imagen, aquí se ve la enzima, en amarillo, ahí está el sitio activo de la enzima. Se dan cuenta que el sitio activo de la enzima no es perfectamente complementario al sustrato, presentan diferencia. Entonces, este modelo apunta a que cuando el sustrato viene y se une al sitio activo de la enzima, el sitio activo de la enzima tiene un pequeño cambio conformacional, ¿ya? Y por eso se dice que es dinámico. Dinámico significa que cambia, ¿ya? Entonces cambia la forma del sitio activo, ¿ya? Y se ajusta entonces al sustrato y después se lleva a cabo el proceso de catálisis. Como les digo, estos dos son modelos y como son modelos, son todavía utilizados y son ampliamente respaldados porque hay algunas enzimas que utilizan un modelo y hay otras enzimas que utilizan otro modelo. ¿Ya? Dice acá, Cristóbal dice, profe, ¿el sustrato es la llave o cerradura? El sustrato en este caso, en el primer modelo, sería la llave, sería el sustrato. Recuerda que el sitio activo es considerado una hendidura, o más conocido como un bolsillo o un hoyo. Y por lo tanto, claro, la cerradura en este caso sería el sitio activo. ¿Sí? ¿Bien, Cristóbal? Ahí hay una pregunta, esa pregunta, Cristóbal, se puede responder acá con esto, mira. Ahí. La característica distintiva de una reacción catalizada por enzima es que tiene un lugar dentro de un bolsillo en la que se llama sitio activo. Claro, como es un bolsillo, podríamos decir que la cerradura sería el sitio activo. Sí, perfecto, es que lo habían dicho de las dos formas. Ah, ya. No, claro, cerradura en este caso sería el, el sitio activo. En el contexto de que es el sitio activo, ya sabemos que es una hendidura o un hoyo. ¿Sí? ¿Más preguntas, chicos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, Benjamín dice, ¿puede repetir lo segundo? Claro, que el modelo de ajuste inducido dice que el sustrato induce que la forma del sitio activo cambie. Eso es. Entonces el sustrato, cuando va a encajar, el sitio activo cambia levemente su forma para obviamente generar una complementariedad, que es lo que se muestra acá. Esto es que sea complementario. ¿Sí? Entonces, como ocurre un cambio conformacional pequeño, se dice que es un ajuste que se hace por parte del sitio activo. Ahí sí, Benjamín, ya, no hay problema. Ok, aquí se ve un ejemplo de enzimas reales y aquí les voy a hacer preguntas, porque lo primero fue todo teórico, ¿cierto? Y ahora se ve un poquito más aplicado. Mira, dice, las enzimas son diversas en tamaño. Existen un montón de enzimas con distintos tamaños, con distintas formas, con distintos números de subunidades, ¿cierto? Con distintos números de aminoácidos. Hay unos que son complejos gigantes, hay unos que son muy pequeños. ¿Ya? Y obviamente, oh, un segundo. ¿Me esperan un segundito? Ya chicos, estoy de vuelta. Ya. Entonces, estábamos diciendo que existen distintas enzimas con distintos tamaños y también con distintos números de subunidades, que es lo que dice el título. Y voy a leer lo que dice acá, vamos a ir a la tabla y les voy a hacer preguntas. Dice, las enzimas, al igual que otras proteínas, tienen pesos moleculares que van desde aproximadamente 12.000 Daltons, ese DA significa Dalton, en honor al científico que le puso la unidad de medida, que básicamente nosotros la utilizamos como unidad de medida, ¿ya? 12.000 Dalton, que esto equivale, en este caso, si son 12.000 Dalton, podemos decir que son 12 kilodalton, ¿ya? Hasta, incluso hay enzimas que pueden tener un tamaño hasta más de 1 millón de Dalton, o sea, unos verdaderos monstruos de enzimas, gigantes. ¿Ya? Y nosotros en nuestro cuerpo están ahí en esa enzima. Pueden poseer una o más subunidades. Obviamente las que tienen una subunidad son de estructura terciaria y las que tienen más unidades son de estructura cuaternaria. ¿Ok? Y aquí se muestra una tabla con un listado de enzimas, por ejemplo, ribonucleasa A, lisozima, anhidrasa carbónica, alfamilasa, exoquinasa, alcohol deshidrogenasa,
aspartato transcarboamilasa, ureasa, con distintos pesos moleculares, weights molecular, dice ahí, peso molecular, y también tienen distintos números de subunidades, ¿cierto? Algunos tienen una, otros tienen dos, otros tienen cuatro, otros tienen 12. Esta es gigante, ¿ok? Ok, entonces vamos con esta enzima que se muestra aquí en pantalla, en parte inferior izquierda, lisosima. ¿Dónde encontramos la lisosima? Porque ahora tenemos que entender la parte aplicada de esto. ¿Dónde encontramos la lisosima? ¿Se acuerdan de la lisosima? Si me dicen que no, no importa, yo les ayudo, pero los que se acuerden me pueden decir. Exactamente. Y también en la saliva. Y la lisosima, efectivamente, es una enzima que se encuentra en la lágrima y que su nombre se le dio porque liso significa lisar. ¿Qué significa lisar? Romper. Y que rompe las paredes de las bacterias. Por eso se le denominó lisosima a esa enzima. ¿Ok? Y la lisosima es una enzima pequeña de tamaño 13.7 kilodalton, o sea, 13.700 dalton. Y básicamente está aquí, en esta tabla, la lisosima. Entonces, cada vez que uno llora, en general, uno libera lisosima y esa lisosima justamente es para limpiar el globo ocular y obviamente si tiene alguna infección, tratar de alguna forma controlar esa infección. Entonces, la lisosima, 13.900 Dalton, tiene solamente una subunidad, o sea, es de estructura terciaria. ¿Ok? Vamos con esta, anhidrasa carbónica. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su función? ¿Se acuerdan de la anhidrasa carbónica? Se encuentra en la sangre, muy bien, Alfredo. ¿Y qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Hemos hablado dos veces, muy bien, Carla Guzmán, hemos hablado dos veces de la anhidrasa carbónica. Ahora es la tercera vez que aparece. Exactamente, ayuda a la formación de bicarbonato. Muy bien. Bueno, esa anhidrasa carbónica, ahora que usted ya la reconoció y se acuerda lo que hace y dónde está, tiene un peso molecular de 30.000 daltons o 30 kilodaltons. No es grande, es pequeña, una subunidad, o sea, tiene estructura terciaria. Y esa enzima se encuentra en la sangre con estructura terciaria y es suficiente para hacer esta función de convertir el dióxido de carbono en bicarbonato, para que pueda ser transportado en el torrente sanguíneo. Bien, vamos con la siguiente, alfa-milasa. ¿Dónde encontramos la alfa-milasa? Que aquí está el dibujo a todo esto. Alfa-milasa. ¿Se acuerdan de la alfa-milasa? En la saliva, sí. Y no solamente en la saliva, Cristian, también lo podemos encontrar en el intestino, como la alfa-milasa pancreática o alfa-milasa intestinal, que también se llama, que se sintetiza, digamos, a nivel del páncreas y opera o funciona a nivel del intestino. Así que sí. ¿Y qué es lo que hace la alfa-milasa? ¿Cuál es la función que tiene la alfa-milasa? A ver, aquí tengo a 64 personas conectadas. Algunos de ustedes deberán saber más o menos lo que hace la alfa-milasa. Si me dice, profe, no sé, está bien. Degradar, efectivamente. ¿Y pero qué degrada? El almidón. Muy bien, Cristian. Degradar los enlaces del almidón. ¿Qué tipo de enlace? Ya pongámonos un poco más específico. Pongámonos preguntas de prueba. ¿Sí? ¿Qué tipo de enlace del almidón degrada la alfa-milasa? Ya, el glucosídico. ¿Y de qué tipo de enlace glucosídico? Porque existen distintos tipos. Y eso lo vimos nosotros en las clases pasadas. Por eso se lo pregunto. ¿Qué tipo de enlace glicosídico es el que degrada la alfa-milasa? El alfa, muy bien. ¿Y qué tipo de enlaces alfa existen? Esto es como un examen de grado, que cada vez que ustedes responden, se les hacen preguntas más específicas, hasta ver hasta dónde llega el estudiante. ¿Cuáles son los enlaces alfa que tienen entonces en este caso el almidón y que rompe la alfa-milasa? ¿Se le olvidó? Recuerden que el almidón es un polisacárido de tipo ramificado. Por lo tanto, debe tener enlaces de tipo alfa, ¿no? Alfa 4, muy bien, y alfa 6, ahí está. Efectivamente, entonces la alfa-milasa, y aquí estamos entonces conectando lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Con lo nuevo. Aquí estamos viendo las cosas aplicadas. Entonces, efectivamente, la alfa-milasa es una enzima que rompe el enlace alfa 4 y alfa 6 del almidón. Por ejemplo, yo ayer me comí un berlín. ¿Sí?
Y ese Berlín estaba compuesto con harina, y obviamente eso tiene carbohidratos, y eso tiene almidón, y obviamente ahí actuó mi alfa-amilasa salival y la alfa-amilasa a nivel intestinal, y degradaron efectivamente esos tipos de enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6 que tiene el almidón, y por eso me aportó calorías ese Berlín, ese rico Berlín que me comí. Ok, ¿vamos bien? Bueno, la alfa-amilasa, 50.000 Dalton o 50 kilos Dalton, 2 unidades, por lo tanto tiene estructura de tipo cuaternaria. Exoquinasa, enzima de la glicólisis. De esta vamos a hablar después, más adelante, cuando hablemos de metabolismo. Vamos con esta, alcohol deshidrogenasa, que se va a expresar y va a empezar a funcionar, creo yo, mucho para estas fiestas de fiestas patrias, ¿sí? De 18 de septiembre, digamos. Porque el alcohol deshidrogenasa es una enzima que se encuentra en muchas células de tu cuerpo, específicamente se encuentra en altas concentraciones en el hígado. Y lo que hace ahí básicamente es tomar el alcohol que uno consume y degradarlo, convertirlo en acetaldehído, ¿cierto? Y eso hace entonces, de alguna forma, depura el alcohol que uno consume, ¿ya? Así que el alcohol deshidrogenasa es una enzima que se encuentra a nivel hepático, 150.000 Dalton, un tamaño promedio, 4 subunidades, o sea, tiene una estructura de tipo cuaternario. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Están calladitos hoy día? ¿Qué les pasó? Control, prueba. ¿A qué pasaba? Dice, profe, ¿a qué lo pasaba el alcohol? La enzima lo convierte en acetaldehído, Lucas. El etanol lo convierte en acetaldehído, después el acetaldehído se depura más adelante. Y de hecho, es el acetaldehído el que produce los efectos secundarios del alcohol muchas veces, como la resaca. ¿Le ha pasado alguna vez que ha tomado más de la cuenta y el otro día tiene un dolor de cabeza o tiene el cuerpo cortado y se siente mal? ¿Sí? Nunca dice ahí. Nunca dice ahí. No, pero no. Sí, dice Valeria. Valeria es una persona directa. Dice sí. No, jamás, dice Valeria. Jaja. No, ya, bueno. Uno, dice ahí Aranza, también está, dice, ¿cómo se le ocurre? Oye, no sé, yo sí, la verdad no los conozco y voy a creer en su palabra. Por lo tanto, aquí la única persona que bebe aquí es Valeria. Eso lo puedo decir, por lo que dice Valeria, ¿no? Pero los demás son todos unos santos. Ok, soy sincera, dice Valeria. Sí, yo también lo pienso. Y obviamente que ese acetaldehído que se forma como producto por acción de esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ese acetaldehído se va al torrente sanguíneo, llega a nivel del sistema nervioso central y llega a nivel del cerebro y produce entonces este fenómeno de dolor de cabeza y resaca. ¿Sí? Así que es súper interesante el estudio del acetaldehído. De hecho, para que lo podamos aplicar, hay personas que tienen problemas con el alcohol, ¿sí? Que es una enfermedad, se llama alcoholismo, y uno de los tratamientos que existe es colocar unos pellets a nivel del tejido, digamos, adiposo subcutáneo. ¿Sabían ese tratamiento o no? ¿Lo conocían? ¿Sí? ¿No? Ya. No sirve esa cosa. No, es que claro, depende, Grace, el grado de alcoholismo que tenga la persona. Mira, en general, las personas que son alcohólicas, obviamente, no solamente hay un cambio físico importante, sino que también un cambio psicológico. Es una enfermedad considerada importante y por lo tanto, esas personas generalmente se sacan los pellets. ¿Sí? Se abre la herida, se sacan los pellets y obviamente el tratamiento no funciona. Pero, ¿a qué voy? ¿Cuál es el modus operandi del tratamiento? Son unas pellets que básicamente, que si se combinan con el alcohol, con un poquito de alcohol que tú tomes, ese pellet inmediatamente se empieza a disgregar y produce la liberación de acetaldehído. Entonces, inmediatamente con una gota de alcohol que consuma la persona alcohólica, tiene los efectos de resaca, de vómito, de mareo, muy mal. Entonces, la idea obviamente es que sienta esa sintomatología para que deje el alcohol. Pero obviamente los tratamientos de ese tipo no funcionan si no van acompañados con un tratamiento psicológico y un tratamiento de familia. ¿Sí? Porque obviamente es una enfermedad que toca a nivel no solamente de la persona, sino que también a nivel familiar. Cristian dice, profe, ¿y whisky produce menos resaca? ¿Y por qué? No lo sé.
De hecho, el whisky, yo creo que más que el tipo de alcohol que tú consumas, es el grado de pureza que tenga el alcohol. ¿Sí? Grace dice, discrepo, dice, y el whisky me ha dado cañas horribles. Mira, es que depende, hay varios factores. Uno, la cantidad. ¿Sí? Dos, el tipo de alcohol y la marca. Y claro, que tiene que ver con la calidad, como dice Karim. ¿Ya? Y tres, la tasa de metabolismo de la persona. Porque no todos metabolizamos igual. Esa es una diferencia muy importante. Y cuatro, la velocidad de tomar el alcohol. Y también, obviamente, la dieta, como dice Catalina. Entonces, es multifactorial esto de asociarle efectivamente si un alcohol u otro tiene mayor o menor efecto a nivel de resaca. ¿Sí? Porque depende mucho de la fisiología. Por ejemplo, ahora me acordé de una historia. ¿Se las cuento o no? ¿Sí? ¿No? Ok, ¿ustedes conocen a un vocalista el vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne? Como nombre, digamos, que hace muchas canciones. No, pero además que lo conocen por si casi todas las películas de Marvel tienen una canción de Ozzy. Sí, a lo mejor no lo conoce por nombre a él, pero conoce probablemente algunas canciones muy conocidas. Bueno, entonces este personaje resulta que siempre ha tenido una vida bien de excesos. ¿Sí? Sí, ahí busquen en Google, pongan Spotify y se va a poner una canción clásica y se va a acordar. Ya. Bueno, resulta que siempre tenía una vida de exceso en donde tomaba mucho alcohol y según ese su historial, él debiera estar muerto a esta altura, debería tener una cirrosis hepática horrible, pero resulta que él no tiene cirrosis y de hecho está bien. Muchos acuñaron eso que tenía un pacto con el demonio, que dice yo, pero esas son cosas que nada que ver. Y se hizo un análisis genético a él, ¿sí? Para ver cómo estaban los niveles, o en este caso la enzima alcohol deshidrogenasa. Y se dieron cuenta de que esa enzima de este artista, de esta persona, tenía una capacidad de procesar el alcohol más rápido o más eficiente que una persona normal. Por ello, entonces, que cada vez que consumía el alcohol, esos excesos, él podría soportar mejor el alcohol. Entonces ahí le doy un ejemplo clásico. De hecho, lo consideraron un superhumano a ese nivel. ¿Por qué? Porque puede procesar el alcohol en forma mucho más eficiente. ¿Ya? Y él ya tiene su edad, debe tener unos 70 años, yo cacho. Y tiene nieto y todo, y bien. O sea, a lo que voy es que puede ser multifactorial el efecto de si es que efectivamente el alcohol puede tener un efecto más deleterio en una persona o en otra. Porque tiene que ver con algo genética, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con todos los aspectos que mencionamos anteriormente. ¿Quedó claro? Ahí tienen un ejemplo para que lo puedan entonces poner en práctica. ¿Bien? Un bendecido, dice Antonio. No sé, yo creo que un bendecido es que toma poquito y se cura rápido, porque le sale más barato. Un bendecido, no sé, depende del punto de vista. Ya. Vamos, dice acá. Natalia dice, profe, ¿y qué pasa si uno toma mucho alcohol y tiene el pelo? Ay, no, el efecto puede generar... es que es difícil, Natalia, que una persona haga esa combinatoria, ¿ya? A no ser que se lo tome al seco varios antes de sentir el efecto, pero una vez que toma un poco, inmediatamente el efecto ya viene. Entonces lo que te priva, inmediatamente lo deja hacer alcohol. Ahora, si la persona aún así insiste, lo más probable es que tenga que ir a urgencia, porque el exceso de acetaldehído podría generar un efecto secundario a nivel del sistema, digamos, fisiológico, y ahí tendrían que sacar el pelo y obviamente hacer un lavado estomacal en el caso que sea necesario. ¿Sí? Ok, ¿vamos bien, chicos? Sí. Ya, entonces hablamos harto de algunos tipos de enzimas para que ustedes lo puedan aplicar porque ustedes son del área de la salud y van a tener estos casos. No sé si un caso así como de OSI, ¿cierto? De una persona que soporta el alcohol. No, pero si una persona que pues, sufre de alcoholismo, van a tener casos de eso y van a tener que saber, obviamente, la racional bioquímica de lo que le está sucediendo. Ok, vamos con esto. Dice, algunas enzimas requieren tanto de una coenzima uno como uno o más metales o iones para su actividad. ¿Se acuerdan que algunas enzimas necesitaban de accesorios para llevar a cabo su función? ¿Sí? ¿Se acuerdan que algunas proteínas, por ejemplo, necesitaban de unos accesorios y si esos accesorios no llevan enzimas como son de origen proteico, también pueden tener esa necesidad? ¿Sí? Entonces, aquí este esquema es muy bueno. Este habla de las enzimas en general. Y las enzimas se pueden subclasificar en dos tipos.
en enzimas simples o enzimas conjugadas. Las enzimas simples son aquellas que no necesitan un accesorio para llevar a cabo su función. O sea, que su estructura proteica es suficiente para llevar a cabo el proceso de catálisis. ¿Ya? Esas se denomina entonces enzimas simples. Y el otro grupo, el mayoritario, el que, digamos, el que nosotros tenemos mayormente en nuestro cuerpo, son enzimas de tipo conjugadas, que esas sí requieren de un accesorio para poder hacer su función en forma correcta. Y si ese accesorio no está, la enzima lisa y llanamente no funciona. ¿Ok? Por lo tanto, esas enzimas conjugadas, cuando están en contacto con su accesorio, por decirlo así, se denominan holoenzimas. Y se dice entonces que las enzimas están activas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Para seguir avanzando en este esquema. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando la enzima se encuentra con su accesorio y funciona bien, se dice que está activa y su nombre es holoenzima. Entonces, nosotros podemos separar una holoenzima entre su accesorio, ¿cierto? Y la parte proteica. Y eso es lo que se muestra acá. Ahí separaron. El cofactor es el accesorio. Y arriba se dice la parte proteica y dice estructura proteica. Que cuando obviamente no está con su cofactor, no está con su accesorio, está inactiva. Y ahí se denomina apoenzima. Es súper importante saber la diferencia entre una holoenzima y una apoenzima. Recuerden, apoenzima es cuando la enzima es conjugada, pero no tiene unido el accesorio. Mientras que una holoenzima es una proteína conjugada, pero que sí tiene unido su accesorio que la hace ser activa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya dice, ¿por qué no puede ser simple? Carla, porque las simples no necesitan accesorio. Ah, que tú en vez le ponga aquí apoenzima, le ponga la palabra simple, ¿eso? ¿Sí? En vez de ponerle apo encima, ponerle simplemente simple, ¿sí? No, eso no se aplica, claro. Es una buena idea, Carla, pero si tú le pones simple, tiende a la confusión. Si te estás refiriendo a una proteína que no requiere cofactor o una proteína que sí lo requiere. Entonces, por eso se hizo esa diferencia de nombre. Porque esta se llama apo encima porque está la parte proteica, pero necesita el cofactor para poder ser funcional. Entonces, por eso se puso ese nombre. Ya. Dominic dice, ¿a qué se refiere con conjugada? Conjugada se refiere a que necesita de un accesorio y se le dice conjugada porque se tiene que unir, ¿cierto? Una molécula que no sea proteica, que sea de otro origen, a la enzima para que sea funcional. Entonces, claro, para no decirle proteína con accesorio, ponte tú, como la estoy mencionando yo, se le dio el término proteína conjugada o enzima conjugada. ¿No? Ese es el nombre que se le dio básicamente, Dominic. ¿Sí? Ya, ahora la pregunta es, bueno, cuáles son esos accesorios que pueden unirse a una enzima para que sea funcional en el caso que lo requiera? Son estos que están acá. Y aquí están desglosados según sus características. Y voy a poner un rectángulo para que los veamos. Ahí. Entonces, hay enzimas que necesitan de un cofactor. Hay enzimas que necesitan de un cofactor de tipo ion inorgánico. Y hay otras enzimas que necesitan un cofactor que puede ser una molécula orgánica. ¿Ok? Entonces, repito, los cofactores, la primera subdivisión es que sea inorgánico o que sea orgánico. Recuerde que inorgánico es que no tiene carbono en su composición y orgánico es que sí tiene. Y dentro de la molécula orgánica hay una subdivisión. Están las coenzimas y están los grupos prostéticos. ¿Ok? La diferencia entre estos dos, entre una coenzima y el grupo prostético, es principalmente cómo se une a la enzima. ¿Por qué? Una coenzima se une a la enzima, pero en forma no covalente, como dice ahí. O sea, en forma transitoria, en forma suave, con uniones que tú las puedes romper muy fácilmente. ¿Ya? Por lo tanto, la coenzima se une y se suelta de la enzima en forma reversible, en forma constante. ¿Ya? A diferencia del grupo prostético. El grupo prostético se une covalentemente a la enzima. Significa que una vez que se unió el grupo prostético no lo sacas más y queda ahí y forma parte de la enzima.
¿Se entendió la diferencia entonces entre los distintos accesorios que puede utilizar una enzima para llevar a cabo su función? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? Ya. Vamos entonces con ejemplos de algunos cofactores inorgánicos que son importantes para la funcionalidad de una enzima. Aquí dice, algunas enzimas entonces requieren de componentes adicionales para su función. Dice acá, primer punto, algunas enzimas no requieren de grupos funcionales, ¿cierto? No requieren de grupos químicos distintos a sus residuos de aminoácidos para su actividad. Y recuerden que estas enzimas se llaman simples. Estas son las simples. Pero hay otras que sí requieren de un componente químico adicional llamado cofactor inorgánico. Y estas se llaman conjugadas. Y aquí esta tabla, que es bastante reducida, muy pequeña esta tabla comparado con cómo puede llegar a ser, se muestran una columna que dice iones y otra columna que dice enzimas. ¿Ya? Y estos básicamente son los cofactores inorgánicos. Fíjate, cobre, por ejemplo, hierro, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, zinc. Estos son ejemplos entonces de algunos cofactores de tipo inorgánico. ¿Dónde encontramos estos cofactores inorgánicos, chicos? ¿Cómo nosotros incorporamos estos cofactores inorgánicos a nuestro cuerpo? A ver si alguien me puede ayudar. Desde la dieta, muy bien, Lucas. Desde la dieta. ¿Y cómo se llaman esto en la dieta? Tienen un nombre particular. Porque uno no le dice, oye, cómete un cofactor inorgánico. No, no le dice ese nombre, ¿cierto? ¿Cómo le dice a eso? Cuando uno tiene que consumir. Exactamente. Las sales minerales. Estas son las famosas sales minerales. Las vitaminas todavía no las estamos viendo, las vamos a ver un poquito más adelante, Felipe, y también lo vamos a ver más adelante, Carla. Estas no son vitaminas. Estas son las denominadas sales minerales. Y ustedes saben que las sales, cuando entran en contacto con el agua, se disocian, ¿ya? Porque se ionizan. Y por eso quedan así como iones, ya sean iones positivos o iones negativos. Aquí hay puros iones positivos, pero también está el cloruro, ponte tú, que es un Cl-, voy a ponerlo aquí abajito, ¿ya? Para que se acuerden que también existen aniones en el caso de estos electrolitos, que es el otro nombre que tiene, electrolitos. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros, ¿dónde optamos por esto o dónde podemos incorporar a través de la alimentación? ¿Dónde se encuentran? En todos los alimentos que consumimos. Frutas, verduras, ¿cierto? E incluso alimentos de origen animal también tienen muchos de estos tipos de iones inorgánicos, más conocidos como sales minerales. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y para qué es bueno el consumo de sales minerales? Por lo siguiente, porque estos iones se unen porque son cofactores inorgánicos que se unen a alguna enzima específica para que justamente esas enzimas hagan bien su trabajo. Por ejemplo, la citocromo oxidasa, enzima que se encuentra en el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, requiere de cobre para poder llevar bien ese proceso de transferencia de electrones. Por ejemplo, también necesita de hierro. Mira, fíjate que aquí se repite la citocromo oxidasa. Necesita hierro, la catalasa, mira, la catalasa enzima que se encuentra en el hígado, que es importante para la eliminación del peróxido de hidrógeno, que es súper tóxico todo esto. Entonces, hay que eliminar ese peróxido de hidrógeno y para eso nosotros tenemos una enzima que se llama catalasa. Y para que esa enzima haga bien su proceso de eliminación del peróxido de hidrógeno, tiene que estar unido a hierro. Por lo tanto, importante el consumo de hierro en la dieta. Piruvato quinasa, enzima importante en la glicólisis. La vamos a ver cuando veamos esa ruta metabólica. Necesita de potasio para llevar a cabo su función. Exoquinasa, piruvato quinasa, enzimas de la glicólisis. Glucosa 6-fosfatasa, enzima de la gluconeogénesis. Súper importante, por ejemplo, cuando una persona está en ayuno y necesita aumentar los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, una persona se levanta temprano, no toma desayuno, la glucosa 6-fosfatasa tiene que estar operativa así al 100% ahí, liberando azúcar, específicamente liberando glucosa al torrente sanguíneo. Bueno, para que la enzima entonces haga bien su función, necesita de magnesio. Arginasa, ribonucleótido reductasa o otros tipos de enzimas que vamos a ver en su momento. Dinitrogenasa, la ureasa, la anhidrasa carbónica. Mira, otra vez apareció la anhidrasa carbónica. Cuarta vez que aparece la anhidrasa carbónica. Recuerden que la anhidrasa carbónica es la que convierte el dióxido de carbono en bicarbonato.
Bueno, para que esa enzima haga bien esa función, necesita de zinc. ¿Ok? Así que, bueno, el consumo de zinc para el funcionamiento de muchas enzimas, no solamente para esta. Mira, el alcohol deshidrogenasa, la enzima que procesa el alcohol, el etanol que uno consume de la bebida alcohólica, también necesita de zinc para llevar a cabo bien su función. Carboxipeptidasas, que son las que hidrolizan, por ejemplo, algunos péptidos de la dieta, también requieren de zinc para poder funcionar. Entonces, y esta lista es enorme. Les digo, esta lista que yo les traigo acá es un pedacito nomás de algún ejemplo, pero existen un montón de minerales que obviamente están asociados a alguna enzima y que son necesarios para que esa enzima haga bien su función. ¿Bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos entonces ahora con las coenzimas. Ya hablamos entonces de los compuestos inorgánicos, pongámonos ahora con estos orgánicos que son las coenzimas. Mira, dice acá que las coenzimas actúan como portadores transitorios de grupos funcionales. Eso es lo que hacen las coenzimas. Transportan grupos funcionales específicos y los transfieren de una molécula a otra. Esa es como su participación. La mayoría son derivados de vitaminas, nutrientes orgánicos que son necesarios en pequeñas cantidades en nuestra dieta. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si tú quieres que tus enzimas que necesitan coenzimas funcionen bien, obviamente tienes que consumir vitaminas. ¿Okay? Y por eso está esta tabla, en donde en la primera columna se muestra el nombre de la coenzima. En la columna del medio se muestra el grupo químico que se transfiere. ¿Ya? O sea, la función que tiene la coenzima. Y esta tercera columna muestra dónde el origen, digamos, de dónde tú lo puedes obtener, o perdón, la vitamina necesaria para sintetizar la coenzima. ¿Sí? Por ejemplo, si tú quieres sintetizar biocitina, que es la coenzima, necesitas consumir biotina. ¿Ok? Lo mismo acá, si quieres sintetizar coenzima A en tu cuerpo y que funcione bien, necesitas consumir ácido pantoténico, ¿ya? Que es otro tipo de vitamina. Entonces, de esta tabla quiero que me digan, de esta primera columna, quiero que me digan si conocen algunos de estas coenzimas que aparecen aquí en este listado. Lo voy a poner en un rectángulo. ¿Conocen alguno? ¿Sí? ¿Y cuál? Mira, voy a mencionarlo. Biocitina, coenzima A, coenzima B12, le voy a poner a esta. Flavina adenina dinucleótido, lipoliato, nicotinamina adenina dinucleótido, piroxalfosfato, tetrahidrofolato, tiamina pirofosfato. ¿Conocen alguna? Me suena la segunda, pero no sé, dice Carla. La coenzima A, sí, la coenzima A debiera sonarle, porque la coenzima A es justamente que se utiliza para transferir grupos acil al ciclo de Krebs. Entonces probablemente ahí lo vio, en el ciclo de Krebs, cuando vieron algo de respiración celular. Por eso a lo mejor le suena la coenzima A. ¿Sí? Dice acá, coenzima A, perfecto, dice Karim. Grace dice, la B12 no más. ¿Ok? Ah, sí, dice Karim, ya. Ah, sí, NAD. Mira, Lucas dijo NAD y Cristian dijo FAD, correcto. Bien, Cristian, bien, Lucas. ¿Por qué? Efectivamente, estas debieran conocerla, las que voy a marcar con una línea azul ahí, flavina adenina dinucleótido, nicotinamina adenina dinucleótido y el tetrahidrofolato también deberían conocerlo. Los dos primeros porque se los pasaron en clase. Este tercero porque es como de cultura general, ¿no? Y te apuesto que lo conocen. Ahí lo vamos a ver ahora a continuación. La flavina adenina dinucleótido, para no decirle flavina, ¿cierto? Adenina dinucleótido, se le puso simplemente las siglas de cada nombre, en este caso es FAT. Y en este caso FAT-H2 puede ponerse como FAT nomás. Ahora sí lo conocen. ¿Se acuerda ahora del FAT? Ahí lo coloqué. ¿Sí? Bueno. Entonces el FAT, su nombre real es flavina adenina dinucleótido. Pero se escribe o FAT, H2 o FAT, dependiendo de su estado redox. Si está reducido, se escribe como FADH2. Si está oxidado, se escribe como FAD. ¿Ya? Entonces, eso es un dato. Lo mismo pasa con la nicotinamida adenina dinucleótido. Ese se denomina NAD. ¿Sí? El NAD que lo puede escribir como NADH o como NAD+. ¿Sí? Esas son las dos formas de escribir el NAD. Recuerden que el NADH es cuando está reducido y el NAD+ es cuando está oxidado. ¿Sí? Dependiendo del estado redox en el cual se encuentra. ¿Y este de acá, le suena el tetrahidrofolato?
más conocido como THF, tetrahidrofolato. ¿Les suena o no? ¿No? ¿Pero cómo? ¿Grace? No sé, Felipe no sé, pero Grace debiera saberlo. ¿Por qué? Porque el tetrahidrofolato, yo sé que saben, ¿eh? Mira, el tetrahidrofolato es una coenzima que a lo mejor con el nombre no lo pueden reconocer muy bien, pero el tetrahidrofolato deriva, si se van a la columna, deriva del folato, de una vitamina. Y el folato también se denomina ácido fólico. Ácido fólico. Ahora sí. Ah, ok. ¿Y de dónde conocen el ácido fólico? Me dice, ¿por qué el ácido fólico? Ya, aquí quiero que me digan todo lo que sepan del ácido fólico, porque aquí es importante, y ahora van a entender algunos casos de personas que cuando tienen problemas de consumo de ácido fólico van a tener problemas. Ya. Para la embarazada, ¿cierto? Se le suministra, no sé, lo he escuchado, efectivamente, el ácido fólico, chicos, se receta, digamos, como un suplemento para las personas, para las mujeres que están embarazadas, ¿cierto? Dice acá, en exceso hace mal. Sí, todo en exceso, aunque el ácido fólico, el tetrahidrofólico, sí, podría generar algunos efectos secundarios, obviamente hay que tener ahí cuidado. Dice acá, Paula dice, evita como las malformaciones. Efectivamente, mira, ¿por qué se recomienda el consumo de ácido fólico? Porque el ácido fólico es una vitamina súper importante para la síntesis de THF, o sea, para la síntesis de tetrahidrofolato. Y uno dice, ya, ¿y a mí qué? El tetrahidrofolato tiene una participación súper importante en la transferencia de grupos de carbono, de unión de carbono. ¿Ya? O sea, que hace que enzimas hagan ese proceso. Entonces, si la persona tiene un bajo consumo de ácido fólico, digamos, tiene un déficit, las enzimas que necesitan de tetrahidrofolato no van a tener esta coenzima. Por lo tanto, todas esas enzimas que son conjugadas no van a funcionar a su 100%, no van a funcionar en forma eficiente. Y eso conlleva a que se generen entonces malformaciones, como dijo ahí Paula, y entre ellas una que es el problema del cierre del tubo neural. ¿Ya? En medio de la columna vertebral, ¿cierto? Está el tubo neural y eso tiene que desarrollarse en forma apropiada y eso tiene que cerrar para que no quede expuesto, ¿cierto? Al medio externo. Pero pasa entonces que personas que no consumen adecuada cantidad de ácido fólico, las enzimas no funcionan bien, los procesos no funcionan bien, no hay un buen desarrollo de esa zona y efectivamente, como dice Paula ahí, como dice Denise, la espalda, esa parte de la médula queda expuesta y se dice espina bífida, porque queda expuesta básicamente, entonces ahí que se requiere incubadora, ¿cierto? Y obviamente suplementación, y muchas veces eso puede traer secuelas en el niño recién nacido. Entonces, ahí viene una importancia de cómo se aplica esto de la bioquímica, por ejemplo, en determinar una causa de algún problema que se puede generar durante la gestación de un individuo. ¿Mm? ¿Bien? ¿Bien ese ejemplo? Sí, ya. ¿Sabía usted que por políticas de Estado, para evitar esto de la aparición de la espina bífida, que antiguamente se daba mucho, porque en Chile había un problema de desnutrición importante? ¿Sí? Yo creo que sus padres probablemente o sus abuelos les pueden comunicar que en esos años, claro que había un efecto en que la economía no era muy buena en Chile. ¿Sí? Y había mucho problema de desnutrición y por lo tanto había más casos de espinas bífidas. Ahora no, ahora la probabilidad es bastante poca. Pero por eso mismo Chile entonces y muchos países tomaron la determinación de suplementar algunos alimentos de la canasta familiar básica con ciertos tipos de vitaminas y minerales. Por ejemplo, el ácido fólico se le agrega a las harinas por políticas de Estado. O sea, todas estas molinos, digamos, que realizan harina, tienen que agregarle ácido fólico a su harina por políticas de Estado y por lo tanto, si la persona, si la madre en este caso, consume pan, consume cualquier alimento derivado de la harina, o que utiliza harina como materia prima, estaría incorporando entonces a su cuerpo el ácido fólico. ¿Sí? Lo mismo pasa con la sal. La sal la yodan, se llama sal yodada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yodo es un cofactor inorgánico que ayuda a que algunas enzimas funcionen bien y por lo tanto hay que suplementarlo para que la persona no tenga problemas, por ejemplo, a nivel de la tiroides.
Y así se ha hecho con muchos de tipos de alimentos que uno consume. Por ejemplo, las mantequillas están suplementadas con vitamina A, súper importante para la visión. Entonces, si la persona consume mantequilla, también estaría consumiendo esa vitamina por arrastre. Ahora, obviamente que las cosas cambian y ahora no tenemos un problema mucho de desnutrición, así como per se, ¿cierto? Sino que tenemos un problema ya de sobrepeso, ya se está yendo la balanza para el otro lado y ahora hay que cuidarse, digamos, con el consumo excesivo de alimentos, ya como que, y eso claramente viene acompañado con una mejor economía, más dinero, más comida, ¿cierto? Y obviamente, pero ahí lo importante es tener una buena educación, ¿ya? Una buena educación en que uno diga, mira, puedo ser un profesional del área de la salud, pero tengo que saber el tipo de alimento que estoy consumiendo, saber mirar una tabla nutricional, saber cuáles son las vitaminas, saber cuáles son los minerales, saber los aportes calóricos, y eso no necesitas ser, digamos, una persona que haga fitness para preocuparte de eso. Las personas del área de salud deben también participar activamente en ese proceso de aprendizaje. ¿Ya? Así que esa es la invitación. Dice acá Felipe, dice obesidad infantil. Sí, bueno, chicos, ahí las tasas de obesidad han aumentado mucho. Y sobre todo, viene transmitido muchas veces de las mamás, cuando las mamás no tienen, por ejemplo, tienen una resistencia a la insulina o no se cuidan mucho, ¿cierto? Y tienen una diabetes declarada, claramente el niño ya cuando nace, nace grandecito, ¿sí? Porque obviamente entre más glucosa llegue a nivel de la placenta y el feto, mayores procesos metabólicos van a aumentar y por lo tanto mayor proliferación, mayor diferenciación, mayor tamaño. Muchas veces los niños hay que, en este caso las guaguas hay que, digamos, extraerlas, por decirlo de alguna forma, en forma prematura, ¿ya? Producto de una diabetes, ponte tú. Bueno, Felipe dice, igual en Chile, al menos es fácil ver la tabla nutricional porque aparece cada 100 gramos y por porción. Sí, efectivamente, siempre eso es por política, o sea, en cualquier país tú tienes que tener eso, incluso los alimentos que vengan desde el extranjero. Dice, en otros países solo la porción aparece, entonces cuesta más verlo en porcentaje a primera vista. Sí, pero es cosa de educación, Felipe, no es tan complejo. Hay algunos incluso que te vienen como la dosis diaria recomendada, que esos son como ya tablas nutricionales que vienen mucho más específicas. Te dicen, según la tasa, según el porcentaje de que tú tienes que consumir diariamente, este alimento te aporta, no sé, un 5% de calorías, ponte tú, o un 5% de calcio, o un 20% de no sé qué, o un 200% de algún cofactor inorgánico. Eso significa que ya lo consumiste y ya con eso estáis completo en el día, ¿cierto? Bien, chicos, así que, ¿tienen alguna pregunta? No. Ok. Vamos con los grupos prostéticos. Ya, la diferencia con los anteriores es que los grupos prostéticos son aquellas moléculas orgánicas, pero que se unen en forma covalente a la enzima, para que haga su reacción, para que haga su función. Ejemplos de grupos prostéticos tenemos lípidos, carbohidratos, grupos fosfatos, grupos hemos, por ejemplo. Eh, la, la, el FAT es considerado en muchos textos un grupo prostético y no una coenzima. Ahí podemos entrar en algunas diferencias. ¿Ya? Eso obviamente es difícil que nosotros se lo preguntemos en la prueba, porque se dan cuenta, mira, aquí dice la flavina que un dinucleótido está considerado como un grupo prostético, pero en la diapo anterior dijimos que la flavina era considerada una coenzima. ¿Por qué? Porque depende del texto que usted visite cómo la clasifican. Las coenzimas son de origen orgánico y se unen débilmente, pero considerando que el FAD se une en forma covalente a la enzima a la cual pertenece, por eso algunos textos lo clasifican como grupo prostético. ¿Ya? Pero obviamente, como te digo, como hay diferencia en los textos, nosotros no podemos hacer preguntas de ese estilo. ¿Ya? Dice, profe, ¿hay que saberse esas tablas? No, no hay que saberse estas tablas así de memoria y todo esto, no, no hay que sabérselo, pero hay que saber aplicarlo. ¿Ya? Por ejemplo, yo te puedo hacer una pregunta y te puedo decir, no sé, pues, la riboflavina, te puedo decir, es una vitamina súper importante para la síntesis del FAT, no sé qué, ¿ya? Entonces, ¿qué fenómeno se puede ver afectado si una persona tiene un bajo consumo de riboflavina? Ponte tú. ¿Ya? Te das cuenta que no tienes que aprender la tabla de memoria, sino que significa, la flavina dinucleótido, por ejemplo, es una coenzima que participa en la transferencia de electrones, entonces las reacciones redox van a ser las afectadas. Pero para poder contestar eso, obviamente tienes que seguir, o sea, tengo que seguir dándote más información, más clases, a eso voy.
Dice, profe, dice, hay que saber, ya lo había leído, Camila dice, no me sé ni las de multiplicar, no me sé ni las de multiplicar. Ah, las tablas de multiplicar, pero ¿cómo no se las saben? Un profesional no puede salir sin saber una tabla de multiplicar o dividir, no sé. Aranza dice, sí soy, la del 7, no entendí. Ah, la tabla del 7, no se la sabe. Bueno, sí, un poco más compleja la del 7, ¿no? Creo. Me salgo la carrera entonces. No, pues Karim, no. Pucha, Karim se va, tiro al extremo. No, Karim, la invitación es que sean holísticos, que aprendan de todo eso. ¿Cómo hacer las tablas? Así como, soy profesional, soy enfermera, no sé, soy médico y no me sé las tablas, como raro. No sé, raro. Ya. Valeria, por favor, no siga a Karim. Pórtese bien. Dice acá, estructura de una enzima activa. Acuérdense de este concepto. Dice acá, una enzima completa catalíticamente activa junto con su coenzima o unido con su ion metálico, en el caso que se requiera, es llamado una holoenzima. ¿Ok? Pero si se sale ese componente, se sale ese accesorio, ahí se llama una apoenzima. ¿Ok? Así que esto es un resumen de ya lo que habíamos visto en el esquema anterior. Carolina dice, profe, entonces hay que aprenderse las funciones de todos los ejemplos que vimos. No, no todos, porque ahora Carolina lo vamos a ir viendo un poco. Mira, lo que vamos a ver a continuación, vamos a aterrizar las funciones que tiene la enzima y ahí sí podemos aplicarlo. ¿Ya? Por lo pronto, esa tabla es solamente para darle un contexto fisiológico y aplicado de lo que puede llegar a lo que podemos concluir con respecto a esto de lo de las vitaminas, ¿cierto? O de las sales minerales que nosotros consumimos. ¿Ya? Ok, ¿tienen dudas, chicos, hasta acá? Recuerden que yo no hago preguntas, nosotros no hacemos preguntas de memoria. Además que si la clase va a ser, o sea, la solemne va a ser online, al estudiante no le cuesta nada ver esa tabla, ¿cierto? Y revisarlo, o sea, yo no encuentro problema en ese sentido. Pero claro, si la pregunta es de saber y que te hagan una pregunta en donde la pueden encontrar en una tabla, le encuentro que no tiene ningún desafío. Por eso las preguntas son de comprensión, en donde yo dejo al estudiante que pueda haber un libro incluso, me da lo mismo, porque la respuesta no está en el libro. La respuesta está en el raciocinio del estudiante. A eso apunta, digamos, las clases, digamos, un poco más de orden superior. ¿Sí? Tampoco son preguntas imposibles. Por eso es lo que es el objetivo. No sé si se entiende. ¿Sí? Buena pregunta, Felipe. No, es de alternativa. La prueba no es de desarrollo, a mí me encantaría hacer pruebas de desarrollo, me encantaría, créeme, pero el número de estudiantes es tan amplio que la verdad no terminaría el próximo año en revisar todas las pruebas. Así que no, lamentablemente no. Pero créanme que me encantaría hacer preguntas de desarrollo en bioquímica. Que el estudiante me demuestre ahí y use un lenguaje técnico y ver su redacción, su ortografía y si sabe multiplicar. Bueno. No, gracias, no se moleste, dice Aranza. No, gracias, dice Grace. Estoy bien así, dice Aranza, muy bien. Tan protocolar, Catalina dice, me salgo de la carrera. Si recién está entrando, cita Catalina. Paula dice, no, por favor, no, gracias, no, gracias. Ok, tiene mucho trabajo, pero no, sí es verdad, sí es verdad. Pero me encantaría a mí hacer pruebas, pero obviamente en un grupo más selecto y más acotado. ¿Ya? Un curso así de 20 estudiantes, sí, fantástico. Yo revisaría ahí con lupa. Piensa en sus... Ya, sí, sí, ya, tranquilo. Sí, sí, mi salud mental está bien hasta el minuto. Valeria Bustamante dice, ¿para qué trabajar tanto? No se preocupe. Por desafío, weón. O sea, desafiante interna. Preparar buenos profesionales. Créeme que vamos a tener un déficit de profesional importante y que tiene que estar bien capacitado. Antonia Arlín dice, ¿para qué se va a hacer ese daño? No, tranquilidad, si no se aplica, porque el programa dice que no puedo, así que no puedo. Por más que quiera, el programa iría en contra del programa, así que hay cosas legales que uno no puede soslayar. Así que no se preocupe. Ok, vamos acá. ¿Cuánto hemos entendido entonces el sitio activo y cofactores? Vamos con esta pregunta. Quiero que la desarrolle ahora. Trabajo en clases. ¿Qué hacen ustedes? ¿Quiere que lo lea o lo leen ustedes? No sé, nosotros, perfecto. Entonces, quiero que vean esto
lo lean y me den las respuestas y yo los asesoro si efectivamente están en lo correcto o se equivocaron. ¿Ya? Estas preguntas pueden salir en una prueba, obviamente con alternativa. ¿Sí? Entonces les doy unos, ¿cuántos? ¿Unos 3 minutos? ¿Sí? Les doy unos 3 minutitos para que lo desarrollen. ¿Sí? ¿Me callo? Sí, ya. Ya chicos, tiempo. ¿Me extrañaron? No, no creo. Ok, vamos entonces con las preguntas y con las respuestas. Dice así. Primera pregunta. Dice, chay, Valentina abandonó el barco. Dice, uno, una enzima que cataliza la incorporación de un grupo fosfato a otra molécula deberá ser capaz de atraer al grupo fosfato. Entonces, A. En su sitio activo debe poseer al menos un residuo de aminoácido de tipo Catalina, soldado que arranca, lo pillo igual en la solemne. Así que no, no sirve por otra guerra. Entonces, ¿qué tipo de aminoácido es el que va a tener el sitio activo si quiero reconocer un grupo fosfato? A ver, chicos, ya, reconocer un grupo fosfato. Por lo tanto, tengo que tener en el sitio activo aminoácidos que tengan ciertas características. ¿Qué características tiene que ser? ¿Qué tipo de aminoácido tiene que ser el que está ahí? ¿Aminoácidos polares? Ya, Felipe, bien, polar, pero ¿qué aminoácido polar el que con mayor probabilidad lo vas a encontrar? ¿Un polar con carga o un polar sin carga? Y si es un polar con carga, ¿qué tipo de polar con carga? ¿Negativo o positivo? Esa es la pregunta. Ya, probablemente, ¿saben por qué están contestando así como que no están tan seguros? Porque no saben la estructura del grupo fosfato. ¿Ya? Si ustedes supieran la estructura del grupo fosfato, créanme que lo van a hacer rápido. El grupo fosfato se lo voy a dibujar. De hecho, debiera estar aquí en alguna diapositiva por ahí. ¿Eh? ¿Dónde está el grupo fosfato? Debe salir en alguna diapositiva, estoy seguro, siempre aparece el grupo fosfato y uno a veces como que lo omite. ¿Ya? Y justo acá no está. O creo que lo vi por acá, espera. Y aquí hay un grupo fosfato. Ahí, hay un grupo fosfato. El grupo fosfato, si nosotros lo miramos y lo analizamos, tiene carga negativa. ¿Sí? De hecho, acuérdense que el ADN, aquí voy a hacer un link con ácido nucleico, el ADN está unido por el enlace fosfodiéster. Fosfodiéster, fosfo, tiene grupo fosfato, y el ADN es un ácido ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico tiene carga negativa. Por lo tanto, ¿por qué el grupo fosfato le da esa carga negativa? ¿Ya? Ahí entonces tiene el link. Por eso que las histonas tienen carga positiva, porque positivo con negativo se atraen y por eso las histonas unen al ADN y lo compactan. Eso debió haberle dicho Alejandro Moroso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el grupo fosfato tiene carga negativa. Dicho eso, podemos concluir de que el tipo de aminoácido que tiene que estar en el sitio activo tiene que ser, muy bien Lucas, muy bien Benjamín, un polar con carga positiva. Bien, dicho esto, entonces vamos con la B. La fuerza de atracción entre este residuo de la enzima y el grupo fosfato, ¿de qué tipo será? Esta interacción, entonces, que haga este aminoácido que dice usted, Benjamín y Brucas, que dice ahí con carga positiva y se une entonces con una carga negativa, tiene que ser un enlace tipo iónico. Muy bien, enlace iónico. Muy bien, entonces aquí
eh, carga positiva, iónico. Súper. Dos, la figura muestra la reacción catalizada por una enzima que se llama transferasa, ¿ya? Que requiere de una coenzima que se denomina CoE. Ahí dice CoE, esa es la coenzima. A. Escriba, perdón, la reacción como ecuación química, mostrando solo sustratos y productos. Quiero que lo tipeen y que me digan entonces cuál sería la ecuación química de esa reacción que se muestra en pantalla. ¿Cuál sería la reacción química? Y la B dice, ¿qué rol cumple la coenzima en esta reacción? Pero para poder responder la B es importante responder primero la A, porque te ordena, digamos, la idea en una ecuación. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna idea? Ya. Benjamín dice DG más A, perfecto, pasando a productos, que es D más AG. Correcto. Correcto. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Cristian. Efectivamente, en color azul voy a poner los sustratos, como son los inputs de las flechas. Aquí es muy importante saber el sentido de la flecha. Por lo tanto, si este está ingresando, este es un sustrato. Si este está saliendo, el D está saliendo, es un producto. Por lo tanto, este es un sustrato de G. Debiera estar ahí en DG como sustrato, como pone ahí Benjamín en el chat, correcto. Y el otro sustrato sería A. Muy bien, Benjamín, ahí puso A también, perfecto. Entonces los sustratos los dejo en azul. Y en rojo voy a dejar los productos. Ahí sería un producto y este sería otro producto. ¿Ok? Entonces, DG, sustrato con A, y los productos son D y AG. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Básicamente lo que ocurrió es que este grupo G que estaba en D se traspasó, se transfirió al sustrato A, dejando este producto AG. Eso es lo que pasó. Entonces la pregunta B dice, ¿qué rol cumple la coenzima en esta reacción? Y voy a ver aquí lo que dice Felipe, dice la coenzima E genera un intermediario, correcto. Y Cristian dice, profe, la GCoE, perfecto, es un intermediario. Muy bien, los dos respondieron básicamente lo mismo. Entonces, lo que hace la coenzima E en este caso es justamente ayudar como intermediario a transferir este grupo G. Y si queremos ser más específicos, podríamos decir que transferir este grupo G desde este sustrato de G, quitárselo al D y pasárselo al A para generar AG. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, Lucas, ¿quién lo entendió? ¿No? Es que a lo mejor la ecuación faltó ponerla acá. Yo voy a poner la ecuación y ahí va a entender. Voy a ponerlo en negrita. Dice DG, mira, lo que está, mientras yo hablo, mientras yo tipeo voy a hablar, lo que está en azul, ¿sí? Son los sustratos. ¿Por qué sé que son los sustratos? Porque justamente ahí parte la flecha, ¿sí? Recuerda que los sustratos son los que ingresan a la reacción y los que salen, los que están con la punta de cabeza de la flecha, serían los productos. Por eso, por esa racional, entonces la ecuación te queda así, ¿sí? De G, que sería este sustrato, porque está ingresando, fíjate, y este, el otro que está ingresando, el A. Por eso que estos dos son sustratos. Y flechita, reacción, y aquí D a G, claro, porque AG sería uno de los productos que se genera y el otro producto que se genera es D. Por eso la ecuación es así. Por eso la fórmula es así. ¿Sí? Bien, Lucas. ¿Ya? Y ahora, obviamente, si tú ves la ecuación, es muy fácil aquí darse cuenta. Mira, este D tenía una G y este A no. Y después de la reacción, este D quedó sin la G y este A quedó con la G. Por lo tanto, ahí tuvo que haber una transferencia de este grupo G desde la molécula D, ¿cierto?, a la molécula A, hasta acá, y para formar AG. Entonces, básicamente, este fue el cambio. No, ese no. Este fue el cambio. Esta G pasó para acá, ¿cierto? Y eso, entonces, ¿quién ayudó en hacer ese proceso? La coenzima E. Aquí viene la coenzima E, aquí va sin el grupo G, viene para acá, quita esa G de D, se la quita, se lo lleva, toma A,
se lo pasa. Y la coenzima E se recicla. ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien, chicos? ¿Pregunta con esto? ¿Sí? ¿No? Ya. Ok, tengo que llegar a la diapositiva 33, así que vamos a hacer esta 32 y de ahí lo dejamos hasta acá libre para que podamos continuar en la tarde. Entonces, dice acá, nomenclatura de la enzima. Nomenclatura es cómo mencionar la enzima. Ya tiene que tener nombre la enzima. Entonces voy a leer todo esto. Dice, muchas enzimas han sido nombradas agregando el sufijo asa al nombre de su sustrato o a una palabra o frase que describe su actividad. Por ejemplo, la ureasa, que sería la enzima, porque termina en asa, cataliza la hidrólisis de la urea. Porque claro, porque su sustrato era urea, y como era él, se le puso el nombre ureasa. Entonces, así es una forma de poder mencionar la enzima. Bastante poco pulcra, bastante poco profesional, pero está. Después dice, las enzimas fueron nombradas por su amplia función antes de que la reacción específica catalizada fuera conocida. Entonces, antiguamente uno no sabía la función específica que hacía, entonces se le da un nombre como genérico. Por ejemplo, la pepsina, que todavía se conoce con ese nombre, se le dio ese nombre porque viene del griego pepsis, y pepsis significa digestión. ¿Ok? Entonces, como era una enzima que participaba en un proceso digestivo, le pusieron pepsina. ¿Ok? La lisosima, fíjate, esta enzima que se encuentra en la lágrima y también la saliva, se nombraron por su capacidad de lisar las paredes de las células bacterianas. Lisar. Por eso se le denominó lisosima, que también lo habíamos dicho. Entonces, esto genera un montón de problemas porque cada persona empezó a nombrar las enzimas según su criterio. Y aquí dice, a veces la misma enzima tiene dos o más nombres, o dos diferentes enzimas tienen el mismo nombre. Debido a tales ambigüedades y problemas que generó esto, y al número cada vez mayor de enzimas que están siendo descubiertas el día a día, los bioquímicos, por acuerdo internacional, han adoptado un sistema para mencionar o nombrar las enzimas y poder así clasificarlas en forma ordenada. O sea, ponerle orden a esto y que las enzimas tengan un nombre eh, adecuado. Entonces dice acá, último punto. Este sistema divide las enzimas en 6 clases, cada uno con sus clases, según el tipo de reacción que cataliza. Entonces la pregunta que se hicieron los científicos, bueno, fue, ¿cuál va a ser el parámetro para poder hacer esta clasificación? ¿En qué nos fijamos? Y la respuesta fue, fijémonos en el tipo de reacción que la enzima catalice. Y según este parámetro, hagamos la clasificación. Y así se hizo. Y eso es lo que vamos a hablar en la tarde, que es entonces cómo clasificar las enzimas eh, según esta Comisión Internacional Enzimática. ¿Ya? Y que clasifica entonces la enzima en 6 grandes grupos. Pero esto, como les digo, lo vamos a dejar entonces para las 14:40. Así que nos conectamos a esa hora. Ya está el link en línea. ¿Sí? Así que eso, chicos. Ya, me pasé un minuto, Grace. Uy, ya dos. Les debo 2 minutos. Ya, que estén bien. Cuídense. Nos vemos la tarde. Chao, chao.